Diálogo con Ernesto López. Definir cómo el gobierno define el concepto de transparencia y combate a la corrupción. ¿Sí? Bueno, a ver, lo primero que hay que establecer es que si hay un año mundial de lucha contra la corrupción, es porque la corrupción es un problema mundial. Si no, tendríamos un día nacional de lucha contra la corrupción. ¿Me quieres un poco definir que no somos la excepción? No, y que el concepto de corrupción es bastante sencillo. Es aprovecharse de una autoridad colectiva, conferida colectivamente, en beneficio propio. ¿Se puede corromper un funcionario público? Claro que sí, se utiliza el Estado en beneficio propio. ¿Se puede corromper un dirigente religioso? ¿Cómo no? Si utiliza para beneficio personal cosas que pertenecen a la iglesia. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un dirigente de una corporación, ¿no? O de un banco internacional. O sea, la corrupción, como dice la gente en el campo, en El Salvador, es ser aprovechado, ¿verdad? Romper las reglas, ¿no? Y aprovecharse personalmente o su grupo de interés. Puede ser su familia, puede ser su partido político, puede ser su iglesia, ¿verdad? Pero que de alguna forma uno perjudica el interés público en beneficio personal. ¿Cómo encuentra la fecha el gobierno, a este gobierno? Segundo gobierno de izquierda. Yo creo que la característica, yo aprendí una cosa en estos últimos años. Nadie puede decir esto no es conmigo, ¿cierto? Los gobiernos son grandes, los gobiernos pasan, a veces explotan casos después. Bueno, de hecho, los gobiernos de Arena, el único caso relevante que tuvieron fue uno del BFA, ¿verdad? García Prieto y Perla. Todos los otros casos explotaron en los últimos años. Lo mismo sucede con el gobierno anterior. Es decir, bueno, lo que tuviste yo el seguro, sí social, puedo... seguro social también, recuerdo que fue muy acuerdo, connotado, sí, ¿no? Majano. Sí, el caso Majano, ¿no? el caso... Pero muy pocos casos. BFA, el caso... Perla, y ¿no? solo Perla fue a la cárcel. Los tres casos. Pero después, bueno, aparecieron una barbaridad de casos. Es más, ahorita hay más de 500 nombres en investigación, en probidad, de funcionarios desde los años 90 a la fecha. Entonces, lo que yo sí puedo decirte, ¿no?, es que en la agenda del gobierno, la lucha contra la corrupción y por la transparencia es algo que existe desde el 2009 a la fecha. Antes, por ejemplo, yo trabajaba en el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Sí, recuerdo. Y si quería hablar sobre el punto, no tenía con quién hablar. En Casa Presidencial no había nada. Dentro de la estructura del Ejecutivo no había nada. Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, eran organismos contralores, pero no se ocupaban de la transparencia, al contrario. Lo que te decían es, y vas a hablar del punto, no, mejor mira para otro lado. Este mal viene de la historia, viene recorriendo la historia desde tiempos ejidales, y vayámonos un poquito más a los contemporáneos con los últimos gobiernos de Arena, ¿no? Ahí te quedas. A ver, ¿cómo entender entonces, Marco, que esa tendencia o esa mal corriente de corrupción que ha traído el país hasta no hace 2 gobiernos de izquierda que tenemos hoy en día, podría haber cambiado? La asunción de gobiernos de izquierda era como la esperanza para una población que en algún momento quería cambios en ese comportamiento. Pero al medir los indicadores, al abrir casos en particular que se mencionan, de alguna manera hay una decepción de la población y sostienen que la fiesta o el carnaval ha continuado de esa manera. Bueno, a ver, lo que tú dices es cierto en este sentido. Es decir, uno de los méritos para mí del gobierno de izquierda fue haber destapado la olla. Si no hubiera asumido el tema, tú no estarías hablando conmigo. Imagínate 10 años atrás, ¿con quién estarías tú hablando del haber tema? Destapado la olla, pero haber continuado también cocinando. Haber destapado la olla. Segundo, ¿no?, haber establecido la transparencia. Hoy hay información pública que antes no había. ¿Cierto? Una ley de acceso a la información pública, un tribunal de ética gubernamental, que funcionan a medias, pero obviamente ahí está, lo hemos conversado. El Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahora bien, la Fiscalía, bien o mal, se puede discutir,
pero ha levantado la bandera de la anticorrupción. La Corte de Justicia también lo ha hecho. De hecho, la primera estructura que levantó la bandera de la anticorrupción fue el gobierno nacional en el 2009. Fíjate tú qué peligroso sería que el gobierno fuera un ente de investigación. Sería una amenaza inclusive para la democracia. Bueno, porque sería el mismo... Habría un problema de conflicto de intereses. De intereses, siendo juez y parte, o el lobo cuidando las... ¿Cómo se llama? Sí, las gallinas. Ahora, puesto a cuidar las gallinas, ¿no? Me dices tú, ¿no? Bueno, ¿y qué podéis hacer? ¿Es bueno o no es bueno tener una persona en el gobierno que promueva políticas preventivas, que responda y debata públicamente? Claro que sí. Esta persona... ¿Te consideras que tú consideras que tu puesto ha sido importante sobre esa base de prevenir la corrupción en el gobierno, en estos dos últimos gobiernos de izquierda? ¿Quiénes recomendaron sancionar una de las leyes más duras de acceso a la información que hay en el mundo, que no existía antes del 2009? Fue el gobierno del expresidente Funes y mi persona que estaba a cargo de eso. Para crear la ley. Le podríamos haber sacado los dientes a la ley. Facilísimo. Si eso es lo que se ha hecho toda la vida. Es una ley fuerte y una de las mejores del mundo porque así lo dejaron. ¿Cómo entender, Marco? Ayúdame, y por eso yo dije al principio, vamos a hablar abierto, extendido y muy sinceramente en este tema. ¿Cómo entender que se han hecho, digamos, se demostraron ese tipo de acciones en las administraciones pasadas, pero han salido involucrados en situaciones, digamos, de corrupción? No es un invento mío. El caso del presidente Mauricio Funes recientemente fue condenado civilmente, ¿verdad?, por, obviamente, enriquecimiento ilícito. La gran pregunta, ¿es esto contradictorio a ese esfuerzo que desde un principio tú dices que se ha hecho como gobierno de izquierda? Cualquier acción indebida en este campo es contradictorio con la voluntad política del gobierno, aunque lo haga el presidente de la República. Es decir, este gobierno ha sido mucho más abierto. Tenemos el caso de los viajes del presidente. Salvador Sánchez Serén es el primer presidente que publica todos sus viajes. ¿Querés saber cuánto cuestan los viajes del presidente? Está en la web. ¿Querés saber cuánto lleva de viático? Está en la web. ¿Y por qué en la anterior administración no se hicieron, Marcos? Porque no se dio esa información. El concepto eran dos. El presidente manda, a ver, aquí el presidente era hasta el jefe del partido de gobierno, tradicionalmente. ¿Por qué entenderlo? Porque todo giraba alrededor de la figura articuladora del presidente. Hoy no es así. ¿Por qué este y no el anterior? Esa es la gran pregunta que muchos sectores se hacen. Ahí está la prueba. Porque el país está cambiando. Porque hay una Secretaría de Transparencia. Sí, exactamente. Tú como secretario de Transparencia y Anticorrupción, ¿no deberías de ser el primero, perdona un poco, y el abanderado en entregar esa información? Es más, si tú quieres saber mis viajes, entras a la web y está viático y costo de pasaje de todos mis viajes, inclusive los que hago pagados, aunque no me obliga la ley, por una entidad externa que me invita a una actividad. Hay más de 5.000 viajes publicados. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto a mirar? Te explico esto, Ernesto, porque es una modalidad que a veces se utiliza muy a menudo, ¿no? Bueno, el pasado ya pasó, no me interesa, salvo tu primo, que sí, este me interesa, ¿no? Pero en el presente quiero que seas perfecto. Yo quiero que seas perfecto. El pasado no existe. Está simulando a sectores de derecha que creen que mejor acá y no acá. Derecha, izquierda, es decir, estoy señalando lo que es un manejo no ético. Fíjate, tú me lo dijiste. Sí. Fusades aparece enviando 51 millones de dólares a un paraíso fiscal. La misma entidad que dice que hay un problema en el país porque hay poca inversión externa, agarra 51 millones de dólares que queda de un proyecto de préstamos para la pequeña empresa, termina el proyecto, vende la cartera, se lleva el dinero al Triángulo de las Bermudas, perdón, a las Bermudas como paraíso fiscal, no dice nada, no publica nada
Y el día que esto sale, producto de una filtración internacional, se limita a decir que es legal. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Ningún medio de comunicación le pregunta a Fusades si es ético o no lo que Yo sí está lo haciendo. pregunté, perdóname, No, yo sí lo eso pregunté lo acá en creo. este programa. Pero en general, el punto pasa sin pena ni gloria. ¿A ti te parece lógico que las entidades reguladas sean parte de la actividad de la entidad reguladora? ¿Creen ustedes que tenemos que tener una ley de agua con un organismo superior donde determinadas entidades reguladas son parte del ente regulador? Y así ha funcionado este país durante 200 años. Todas las instituciones relevantes que se han formado, ¿no?, tiene un papel relevante al sector privado, no hacia otro. Pero no es el sector privado porque hay miles de empresas. Es un grupo y una gremial que entiende que su derecho es designar a un titular en un ente regulador. Cuando eso, por distintas razones, porque un caso es el salario mínimo, el otro caso es el instituto, el otro caso es la ley de agua, el otro es la CIGED. Pero lo cierto es que cuando se procede según ley y hay elecciones, hay problemas, se impugna. O sea, si yo no gano, se suspende el partido. Entonces, sí, usted lee los prensa, como la prensa de hoy, los medios de comunicación, y es la vocería permanente, ¿no?, de que hay trampas, de que hay esto, de que lo otro. A ver, Hombre, si hay un actor que lo denuncia y nosotros los medios somos de alguna manera portavoces de las buenas actividades que se hacen públicamente como también de las que se cuestionan en el ambiente. Y ya te voy a poner un ejemplo, mira, para que veas que no es un papel el que yo estoy asumiendo de esa manera acá, de querer ser un portavoz de solo lo que está diciendo la derecha. Mira, en este contexto de la semana, la misma embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, decía que hacía una reflexión, no sé si la podemos colocar ahí, decía de que en el país se están mirando avances importantes en El Salvador. Hay componentes unidos para combatir la corrupción. O sea, esa es una sintomatología muy buena que ve la embajadora en el combate de la corrupción en todos los sentidos. A ver, para que veas un poco y balancearla. ver. Pero quiero regresar un poco al otro elemento, solo quiero, para poder, no corregirte, pero aclararte un poco el rol que me corresponde a mí como periodista, trasladarte las inquietudes de esos sectores. Si es cierto lo que la ANEP sostiene, que en un día fueron constituidas como sociedades ante un grupo de notarios estas asociaciones para elegir de forma express al representante del sector privado en la CIGED, ¿tú crees que esto es transparente? No. Si así fue, yo te lo si digo. así fue, no es transparente. Como tampoco es transparente que una gremial se arrogue designar funcionarios públicos sin procesos de elección. Hay que cambiar las reglas, me dices tú a mí. Hay que cambiar las reglas, sí. Yo, en lo personal, sacaría de todos los órganos reguladores a las partes reguladas, incluyendo cuando esto tiene que ver con el gobierno. Imagínate vos que en la Corte de Justicia hubiera un representante elegido por el presidente, o que en Fiscalía de la República o con Corte de Cuentas hubiera un representante del presidente. ¿Les parece a ustedes lógico? No, me dirían, ¿y cómo va Chucho? No come Chucho. ¿Cómo va a poner en la actividad, en el rol regulador a un regulado? Eso es lo que ha pasado toda la vida en la historia de este país. Y hay gente que considera que ese es su rol y ese es su derecho. Cuando por alguna razón y por distintas razones lo pierden, porque yo el caso que conozco a profundidad del Instituto de Acceso a la Información Pública, bueno, está congelado por la Corte. Fíjense qué interesante, ¿no? Usted evalúa el punto y dice, ¿estamos avanzando? Sí, estamos avanzando, pero no solo porque lo dice la embajadora de Estados Unidos. En una encuesta de Transparencia Internacional hecha a las personas del común, el 50 y pico % de la gente dice que le preocupa la corrupción en El Salvador. Y al mismo tiempo El Salvador es el cuarto país en América Latina y el Caribe donde la gente dice que el gobierno está luchando contra la corrupción. Y quiero aclarar que cuando la gente dice gobierno se refiere al Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. O sea, realmente la lucha contra la corrupción en El Salvador está avanzando y la gente lo está viendo. Antes no lo veía, estaba abajo del suelo. Por primera vez es público, se discute, se procede y se toman medidas. Fíjate, en este año, ¿qué es lo más negativo? Lo más negativo es, en primer lugar,
que las declaraciones de probidad eran públicas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, hoy ya no son públicas. ¿Cuál es la, digamos, la esencia que marca la diferencia entre lo que usted está haciendo versus el resto de candidatos que están participando en estas elecciones internas que su partido está llevando a cabo para escoger a un candidato presidencial? Bueno, la verdad es que prácticamente es lo mismo. Estamos visitando a nivel territorial diferentes estructuras importantes de la República. Yo creo que esa es parte del... Porque miren, para decirles bien en claro, son dos etapas. La primera batalla es poder ganar lo que son las internas del partido, ¿okay? Que solamente los afiliados. Y segundo, pues ya sería quién sería el candidato, que ya pasaría para el tema del 2019. Este trabajo lo lleva de alguna manera a ponerlo también en la mirada del Tribunal Supremo Electoral y las sanciones que en algún momento por supuesta campaña o propaganda anticipada. ¿Cuál es de alguna manera ese síntoma que despierta el interés de llevarlo a usted también a apelar? Entiendo que va a hacer ciertas consideraciones al respecto. A mi manera de ver, no es un tema de una multa, de una cantidad de dinero, sino que es un tema de coartar la libertad de expresión. Nosotros lo vemos así. Yo no soy candidato oficial de ningún partido político en este momento, por lo cual es un spot de que ha salido para lo que son nuestras estructuras en general del partido. Pero claro, son alrededor de 100,000, que por lo cual se tiene que ocupar medios masivos. Eso es lo más normal y lo más natural. Pero no he pedido ni el voto, ni he pedido más que informar a todos los afiliados y por supuesto, claro, que a otras personas que ven los medios, pero es, a mi criterio, estamos buscando en Arena una democratización del proceso, inclusive interno, y me quieren coartar, pues obvio que con calma estamos viendo con la parte legal para ver qué proceso tomar y qué rumbo, y muy probablemente se miraría algo con un recurso a la Corte Suprema. De los 5 candidatos o precandidatos, uno va a quedar. Mi pregunta es, ¿cómo logra usted adentrarse y estimular, digamos, esa simpatía dentro de la misma estructura territorial de su partido, que es la que al final va a tener que votar, ¿no?, para poder elegir los candidatos? No, mire, uno tiene que llegar, platicar con las personas, hacer ver las diferencias y como reitero, mi persona a través de mi vida ha tenido experiencia del lado de la salud, en el área de la seguridad. Cuando uno explica, pues van comprendiendo muy bien. Soy una persona que tengo también el ego tranquilito, no ando muriéndome por ser el ganador, estoy haciendo, por supuesto, todo el esfuerzo para hacerlo. Y yo creo que eso también ven las personas, a alguien bastante serio en los temas, alguien que ama al país, alguien que ha estado desde los 18 años como miembro fundador firmante de Arena, y el voto duro nuestro le gusta eso. Y eso es algo que es también interesante, que fue uno de los... considera llevar adelantado un poco digamos, ese apoyo, de ser un hombre de partido, fundador de partido. Sí, obvio que eso también va a representar. Claro que pesa, y pesa por una sencilla razón, porque prácticamente yo soy el único que ha estado en el partido. Los demás son bienvenidos, pero no han estado involucrados activamente en el partido, como es Javier, o como es Carlos, o Don Lito. Gerardo un poquito. Entonces, eso creo que es una diferencia bastante importante, y en mi vida he tenido, como todos, éxitos y fracasos, pero considero que han habido más éxitos. No es justo para la población haber tenido 3 presidentes que no han tenido ni siquiera una carrera universitaria, por consiguiente, pues los efectos los estamos viviendo. Tenemos que tener ciertos requisitos para poder optar a ser candidato. Por el otro lado, también va a ser cómo vemos la coyuntura actual del país y cuáles son las propuestas. Son alrededor de 45 minutos. A las 9 de la mañana del día de hoy me toca ya eso, así que estamos muy entusiasmados. Pasar la prueba. Pasar la prueba. Es sí, un claro. laboratorio de prueba el que van a hacer, ¿no? Sí, pero en mi vida siempre ha sido de pruebas en todo sentido. ¿Se siente hay que seguro enfrentarse. de convencer en esta primera instancia al CEN y decirles por qué realmente usted quiere ser candidato presidencial? Claro, no solo es CEN, también lo que es la Comisión Política. La Comisión Política, entiendo. Entonces, sí, primeramente los conozco. Conozco la inmensa mayoría, pensamos de la misma forma.
muchos entienden claramente cómo es el tema empresarial, cómo es el tema también de que buscamos eficiencia, buscamos resultados, buscamos en sí calidad de vida. Entonces, es parte de lo que nosotros queremos buscar a nuestra población, es generarles calidad de vida. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene del país? Bueno, mire, el diagnóstico, yo creo que acá no tenemos que andar solo criticando y criticando, porque todo el mundo hace eso. Yo veo que hay una deficiencia importante, ya que lo que es el partido de gobierno no ha sido alguien que ha estado acostumbrado a administrar. Entonces, al de repente administrar una estructura tan grande, pues obviamente, y el no conocer o no estar preparados, se generan efectos bastante complicados. Algo tan sencillo como Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, solo el 8% se compra de medicamentos. De igual forma, es injusto de que a nivel de educación, El Salvador del 2009 era 3.66% con relación al PIB. Cada año ha ido bajando y el presupuesto del otro año quieren 3.17%. Y hay por una razón ideológica bien sencilla: entre más pobres existan en nuestro país, ese es el combustible para la izquierda revolucionaria, para que estén dependiendo de programas sociales. Nosotros lo que queremos es enseñarle a la gente a pescar, enseñarle a la gente a cómo se gana a través de un trabajo digno y que cada quien a través de su esfuerzo pueda poderse progresar y salir adelante. Entonces vemos esas grandes diferencias y es donde tenemos que cambiar y la población exige un cambio de rumbo. Y eso es lo que realmente nosotros en Arena vamos a poder generarle a la gente una mejor calidad de vida. ¿Cuál es, digamos, la posición que usted tiene respecto a un problema que también carga el país, cargamos y que ya no se aguanta esa carga de los salvadoreños, como es el tema de la corrupción? Mire, esto lo ha señalado la Embajada Americana, lo ha señalado la Comunidad Económica Europea, es un problema real que se tiene y eso es parte de lo que debemos de, por supuesto, combatir. Pero ¿combatir cómo? Mire, personalmente, de estar en el gobierno o ser influencia positiva para el candidato que quede de Arena, que esperemos que sea el nuevo presidente de la República, realmente yo pusiera auditorías, hiciera licitaciones de auditorías externas, para que entonces estas llegaran a monitorear todos lo que son los ministerios y autónomas y poder sacar ese dictamen de todo lo bueno y lo malo. ¿Está haciendo las cosas malas que se puedan arreglar? Bueno, perfecto, se arreglan, pero si está haciendo corrupción, pues inmediatamente va a la fiscalía. Entonces, yo creo que esa es una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la Corte de Cuentas no hace su labor. Es un ente de que se han perdido cosas de Alba Petróleo, se han perdido, han dado... Habla de la primera corte, de esta corte actual. Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, sí, porque todavía... A ver, pero su partido votó también por... No, por supuesto, pero uno podrá votar, pero hay que ver cuáles son los resultados. Los resultados, qué tanta eficiencia es la que... Me quiere decir que yo puedo votar, pero a lo mejor me equivoqué en el voto. Bueno, eso es, todos nos podemos equivocar. Lo que yo voy es de que la Corte, tradicionalmente, la Corte de Cuentas no ha sido un ente de que esté pasando un montón de casos a la Fiscalía, sino que ha sido tal vez por el contrario. Vemos cómo mejor la Corte Suprema a través de... La Oficina de Probidad. De Probidad, entonces ha comenzado. Ahí es donde creo yo que va a existir una transparencia muy importante y eso va a empezar a cambiar. Y eso es lo que nosotros requerimos como pueblo, transparencia, no estar con estos robos. Y de igual forma, miren, yo no logro entender cómo la Presidencia de la República tiene mucho más presupuesto de que la Fiscalía General de la República. En este año la misma presidencia también tiene más presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y ahí por supuesto hay cuentas secretas. Yo creo que sin duda el partido ha mencionado que podemos inclusive bajar el nivel de deuda para el próximo año para poder lograr aprobar un tema de presupuesto.
pero es que demasiado dinero se malgasta. ¿Se malgasta? Un ejemplo en publicidad. O sea, ¿para qué andar? Si ya sabemos que es ANDA, ya sabemos cuál es la función de ANDA, cuál es la función, ¿para qué estar gastando tanto dinero en publicidad cuando el pueblo no tiene medicinas en los hospitales? Parte de lo que nosotros queremos ver también es cómo hospitales, como Hospital Bloom, como Hospital de oncología y maternidad, los podemos llevar a varias partes de la República. Pero en general, sí, la corrupción es un mal que debe de eliminarse, y por supuesto las personas que están involucradas en eso pues deben de enfrentar la ley. A ver, ¿cómo examina usted el tema relacionado con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Confía en todo el proceso? ¿Cómo se están llevando a cabo los preparativos? No, desgraciadamente no puedo decir que Smartmatic sería la empresa que mejor para los intereses de nuestra nación. Yo veo que hay demasiadas incongruencias, veo de que, bueno, prácticamente es la única que se ha ofrecido y su historial no veo que sea el mejor. Quizás mejor hacerlo a mano, como antes lo hacíamos, y no estar con esas dudas. Son elecciones muy importantes. Acuérdense que tenemos que elegir a fiscal, a la sala de lo constitucional y otras áreas, y por lo cual sí, francamente, es necesario que el tribunal corrija estas dudas que la población tiene. Ahora, esto pasa por comprender que el tribunal está partidizado, ¿no? Ese es el problema. Y esa es una de las grandes tareas que a la hora de un debate, a la hora de una coyuntura electoral, a veces se entiende y a veces no se entiende. Pues claro, ¿cómo no me van a poner también sanción si de repente hay una mayoría porque está politizado? Bastante obvio, de esperarse. ¿Su decisión de sanción así es politizada, su criterio? Yo veo de que en parte sí, porque son personas, la inmensa mayoría que responden a un partido político, y eso es lo que realmente debemos de buscar cambiar. Debemos de buscar cambiar y tener a nivel del Estado, a través también de lo que es Tribunal Supremo y otras, gente que sea muy capaz, con un pasado positivo, con una preparación plena, y eso creo que lo va a lograr profesionalizar y mejorar la imagen de nuestro país, y no que estén siguiendo solo lineamientos de un partido, no importa de cuál fuese. ¿En qué consiste ese trabajo que usted desarrolla hoy en día? ¿Se está reuniendo con las estructuras? Me pregunta alguien acá, en alusión un poco al espacio. ¿Es con la población o es con la estructura del partido? Pregunta alguien. No, principalmente es con la estructura del partido. Como dije, aquí son dos batallas. La primera es poder triunfar en las internas del partido, y los únicos que van a votar y van a poder elegir son los que están afiliados a Arena. Y después ya sería la otra parte. Si fuese mi persona, bueno, ya sería contra los contrincantes de los demás partidos políticos, o mi persona apoyaría a quien fuese el elegido de parte de nuestras estructuras como próximo candidato. La expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, le escribe un poco en cuanto a su intervención. Dice: Ciudad, Mujer, INA, Protección Civil, Transparencia, Secretaría Técnica, Secultura, todo depende del presupuesto de presidencia. Y por esa razón le aclara de que hay que informarse para entender mejor el presupuesto, dice, de la Casa Presidencial. No, por supuesto que comprendo que hay diferentes que dependen de Casa Presidencial, pero yo creo que también para la población no debería de estar así. Todo ese dinero en lo que es la partida de Casa Presidencial debería de estar por separado para generar transparencia. Pero a lo que yo voy es de que existen datos y gastos reservados que francamente, por mi lado, yo creo que no deberían de existir, tal vez un poco para el área de inteligencia y contrainteligencia, pero hasta ahí, pero no, eso no pueden ser millones de dólares. A ver, ¿cómo logra usted superar, según las encuestas, el voto de preferencia que dan las encuestas con sus 5 compañeros que compiten en el Partido Arena? Mire, es un trabajo nuevamente con pleno enfoque con nuestras estructuras, reunirse
por toda la República, con nuestras estructuras. Yo creo que los demás precandidatos, algunos han estado como que fuera ya una elección de índole popular con un montón de personas. Mi estrategia es diferente. ¿Por qué? Porque yo comencé más tarde. Entonces, por eso saqué el spot, para tratar de buscar ganar tiempo e informarle a todas nuestras estructuras. Bueno, aquí está Gustavo López, presente por la patria, para poder participar en este proceso. Entonces, es un trabajo bastante interno con nuestras estructuras y hay un recibimiento muy interesante. La transparencia en el financiamiento de campañas de partidos, le preguntan, ¿usted estaría dispuesto a abrir la cuenta de quién dará hasta un centavo de su campaña? Personalmente yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Yo considero de que es la transparencia lo que la gente quiere. Entre más se ocultan las cosas, pues más se propicia la corrupción. Y eso es algo de que a nivel de mi persona, a nivel de trabajo, siempre hemos trabajado de la manera más transparente, sin corrupción. Hay alguien acá, ya para finalizar, dice, Ernesto, ¿por qué los areneros tenemos que votar por él? ¿Por qué? Me imagino que le están preguntando por qué los areneros tendrían que votar por usted. Bueno, muy fácil. Yo creo que por un tema de pasado, un tema también en el pasado y el presente, de que soy una persona con que trabajo con mucha pasión. Laboratorios López, la empresa con la que he trabajado siempre, a los 30 años me tocó agarrarla, basado en que se murió mi padre, y convertirla en la empresa más grande. Y por supuesto, toda esa experiencia que he ganado en salud, en el tema de seguridad, en el poder nosotros como familia y persona dar becas a los mejores estudiantes de medicina y la generación de empleo, esas son grandes diferencias, principales las dos primeras de lo que es seguridad y salud, que me diferencian de los demás. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerle. Vamos a tener más tiempo más adelante para poder seguir escudriñando todo ese trabajo territorial y de campaña que usted sin duda alguna va a desarrollar en las elecciones internas de Arena. Gracias por haberme acompañado, ingeniero. No, muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos ven. Gracias por mi parte, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con Astrid Dávalo, no se lo pierdan. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Striking 12 and I'm sound asleep. Down the chimney, broad back with your